Vale. Entonces, pues bueno, como les comentó Gladys, hoy nos toca revisar el tema de hipertensión arterial y pues algunas recomendaciones para prevenirla o si ya la tenemos, cómo podemos pues mejorarla o controlarla. Entonces, los temas que vamos a ver el día de hoy es qué es la presión arterial, qué es hipertensión, cómo se clasifica y el modo correcto de medirla, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la prevalencia aquí en México y algunas recomendaciones en cuanto a la parte de alimentación y actividad física para prevenirla o para controlarla. Entonces, pues bueno, empezamos con la definición de lo que es la presión arterial. Entonces, pues la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias cuando ésta va a llevar oxígeno y nutrimentos a todos los organismos de nuestro cuerpo. La presión se mide en milímetros de mercurio y normalmente, o bueno, siempre se registra como dos números, que es la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica, que es el numerito de arriba, aquí en este, por ejemplo, en esta imagen, es la fuerza que ejerce sobre las paredes de los vasos a medida que el corazón impulsa la sangre. Entonces, cuando se contrae, esa es la sístole, se contrae, se expulsa la sangre hacia los vasos y esa es la presión sistólica. Mientras que la presión diastólica mide la fuerza mientras que el corazón se relaja entre las contracciones y se vuelve a llenar de sangre, ¿no? Entonces es la sístole, se contrae, diástole, se relaja, ¿no? Entonces la presión arterial sistólica siempre es el número de arriba, que marca como números más grandes, y la diastólica, que es cuando el corazón se está relajando, es la que marca números más bajos. ¿Cuándo se considera que ya es una hipertensión? Cuando hay un aumento persistente de la presión arterial, tanto sistólica o diastólica o ambas. Con que una de las dos esté elevada de manera persistente o continua, ya se va a considerar como hipertensión. Hay dos tipos de hipertensión, la que se conoce como esencial o primaria, que su causa pues no se conoce del todo y probablemente se deba a una combinación de factores tanto medioambientales como genéticos. Y está la hipertensión secundaria, que se da por resultado de alguna otra enfermedad. Por ejemplo, cuando hay problemas renales, se puede presentar una hipertensión secundaria. O cuando alguien padece diabetes y no está bien controlada y eso lleva a tener problemas de riñón, pues igual se puede presentar una hipertensión. El uso de ciertos medicamentos también pueden ocasionar que se eleve la presión arterial, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de presión arterial que existen. ¿Cómo se clasifica? Pues bueno, la clasificación en adultos ya la hemos platicado, la vamos a repasar otra vez ahorita, pero bueno, en niños la clasificación es diferente. La presión arterial en los niños va a incrementar con la edad, con el tamaño corporal. Entonces, por eso no puede existir un único valor de corte que defina la presión arterial en los niños de la misma forma que existe para los adultos. Es por eso que en niños se utilizan tablas en donde se va a tomar en cuenta tanto la edad como el sexo, como la estatura del niño para determinar si presenta prehipertensión, hipertensión etapa 1 o etapa 2. Entonces, en niños se considera prehipertensión cuando la presión sistólica y o diastólica está por arriba del percentil 90. Hipertensión etapa 1 cuando se encuentra por arriba del percentil 95, la presión sistólica y o la diastólica. Y hipertensión etapa 2 cuando se encuentra por arriba del percentil 99. Mientras que en adultos, pues ya sabemos que existe una clasificación, ¿no? Ya de valores como determinados, en donde se considera una presión normal cuando la presión sistólica y diastólica están por debajo de 120/80, una prehipertensión cuando la presión sistólica es por debajo de, está en 120 o por abajo,
y está en 120 o arriba, y la presión diastólica está por debajo de 80. Una hipertensión etapa 1, cuando está la presión sistólica entre 130 y 139, o la presión diastólica entre 80 y 89. La hipertensión etapa 2, cuando la presión sistólica está en 140 o más, y la presión diastólica está por arriba de 90. Y la crisis hipertensiva se considera cuando hay una presión sistólica por arriba de 180 y o diastólica por arriba de 120. Entonces, con que una de las dos se encuentre alterada, ya se considera, siempre se va a tomar en cuenta el valor más alto, el que esté más alterado, ¿no? O sea, no importa que aquí esté 120 y aquí está en 82, se va a considerar este 82 para determinar que el paciente o que la persona tiene hipertensión etapa 1, aunque su presión sistólica esté dentro de rango normal. ¿Cuáles son los puntos a considerar para hacer una buena medición de la presión arterial? Entonces, primero que nada, se le debe de pedir al paciente la persona debería de reposar en una posición sentada al menos unos 5 minutos antes de hacer la medición. Y se le debe de pedir que no haya fumado o tomado café o bebidas con cafeína al menos 30 minutos antes de la medición. Y estos son algunos puntos que se deben de considerar a la hora de pedirle al paciente o de hacerle la medición al sujeto, ¿no? Entonces, se debe de asegurar que el manguito sea del tamaño adecuado para la persona. No podemos utilizar un manguito de un adulto para un niño, o no podemos utilizar un manguito pues de tamaño normal para una persona que tal vez tenga obesidad, en donde pues no va a poder dar la presión suficiente. Entonces, el manguito debe de ser adecuado en tamaño para la persona que se va a medir. Se debe de colocar el manguito sobre la piel, al menos 1 o 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. Se le debe de pedir al paciente o al sujeto que vacíe su vejiga antes de hacer la medición, o sea, que vaya al baño, que debe de tener la espalda y los pies bien plantados sobre el piso, que no debe de cruzar sus piernas. Se le debe de pedir que evite hablar mientras se hace la medición, y normalmente lo indicado es hacer la medición del lado izquierdo con el brazo apoyado sobre una mesa que esté a la altura del brazo, más o menos del corazón. En caso de que esta medición salga como muy alterada, pues ya se hará en el brazo contrario, pero normalmente se pide hacer en el brazo izquierdo. ¿Cómo es que ya se determina que una persona tiene hipertensión? ¿Cómo se haría el diagnóstico? Entonces, en caso de que yo hoy me toman la presión y presento cifras elevadas, se debe de hacer una confirmación diagnóstica. Esta se realiza cuando te hacen 3 mediciones de la presión arterial 2 semanas después de la detección inicial, con intervalos de 3 a 5 minutos. ¿Sale? Cuando la presión arterial sistólica y diastólica se encuentran, esto ya lo había mencionado, en diferentes etapas, siempre se va a utilizar el valor más alto para clasificarlo. Entonces, pone tú que me sale la presión sistólica en 130, que lo clasificaría como una hipertensión etapa 1, pero la diastólica me sale en 90, que es hipertensión etapa 2. Entonces, el paciente se encuentra en una hipertensión etapa 2 por la presión diastólica. ¿Cada cuántos nos debemos de monitorear la presión? Si una persona tiene un peso y presión normal sin factores de riesgo y tiene una edad entre 20 y 39 años, la indicación es que cada 3 años por lo menos tengamos una medición de nuestra presión arterial. Si tiene una edad entre 40 y 49 años, por lo menos cada 2 años se debería de hacer una medición.
Si la persona tiene factores de riesgo y o tiene 50 o más años de edad, pues al menos se debe de hacer la medición una vez al año. Y a partir de los 65 años se recomienda que al menos 2 veces al año nos hagamos una medición para ver pues cómo están nuestros valores de presión arterial. ¿Cómo está la prevalencia en México de la hipertensión? Este es el porcentaje de la población de 20 años o más que ya tienen un diagnóstico médico previo de hipertensión. Y está del año 2012 al 2018 y vean cómo ha incrementado este número de 9.3 millones de personas a 15.2 millones de personas. Y estas son personas que ya tienen un diagnóstico previo. Y tenemos que considerar que pues no mucha, o sea, que existe mucha gente que vive con hipertensión y que no ha sido diagnosticada. Entonces probablemente la cifra es mayor. Se ha visto que conforme incrementa la edad, pues crece el porcentaje de población con un diagnóstico de hipertensión previo, y esto se ha visto principalmente a partir de los 50 años, que llega hasta el 26.7%. En el grupo de 70 a 79 años de edad en el 2018, que pues es bastante elevado. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para poder padecer o presentar hipertensión? Pues ya ha visto que las personas de raza negra tienen un factor de riesgo mayor para presentar hipertensión. El sexo masculino es más prevalente en hombres que en mujeres. Edad mayor a 60 años, como ya habíamos mencionado en la anterior, pues se ve que a partir de los 50 años en adelante, pues ya hay un aumento en la prevalencia de hipertensión. El consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, el presentar diabetes, el presentar colesterol alto en sangre o hipercolesterolemia, la obesidad, el estrés, el consumo excesivo de sal y los antecedentes familiares. Entonces, todos estos pues se van sumando y son factores de riesgo que nos hacen más susceptibles a padecer hipertensión. Tenemos que entender que la presión arterial pues es considerada una enfermedad peligrosa, ya que normalmente evoluciona sin presentar o manifestar algún síntoma, ¿no? Entonces la persona puede tener hipertensión, pero realmente no sentirse mal ni presentar ningún síntoma, y por eso se conoce pues como una enfermedad silenciosa o el asesino silencioso, porque pues realmente ya cuando te sientes mal es porque ya estás muy mal, ¿no? Entonces, pero algunos de los signos y síntomas que podría llegar a presentar la persona con hipertensión sería dolor de cabeza al despertar, puede disminuir durante el día, pero en cuanto despierto, tener un dolor fuerte de cabeza, ver lucecitas o tener visión borrosa, sangrado nasal, fatiga, mareos, presentar zumbidos en los oídos, tobillos hinchados y dolor de pecho. Digo, no necesariamente la gente presenta estos síntomas cuando tiene hipertensión, puede pasar como un poco desapercibida. ¿Cuáles son los riesgos de no atender la hipertensión o la presión arterial alta? Entonces, cuando la presión arterial se mantiene elevada y no se lleva un tratamiento adecuado, se pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos de órganos como el corazón, el riñón, el cerebro, los ojos, principalmente la retina, y entonces pues es que nos da un mayor riesgo de presentar infartos, una función renal alterada, accidentes cerebrovasculares como embolias o retinopatías. Entonces, pues realmente, pues sí es peligroso. Y gran parte del problema es que como no se presentan signos o síntomas, pues la gente no se checa la presión y entonces pues se pueden estar presentando ya
estos daños en órganos blancos y no se está haciendo algo ni se está llevando un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las modificaciones en el estilo de vida para prevenir y controlar la hipertensión? Estas son las principales recomendaciones o modificaciones que se sugieren hacer en el estilo de vida y cómo se ha visto o cuál es la reducción aproximada en la presión arterial que se ha visto cuando se hacen estas modificaciones. Entonces, una es la reducción del peso en caso de tener un peso excesivo o mantener un peso saludable con un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 o disminuir el 10% del exceso de peso que tenemos. Y esto se ha visto que lleva a una reducción aproximada de 5 hasta 20 milímetros de mercurio en la presión arterial. El adoptar un plan de alimentación DASH, que ya ahorita lo vamos a definir, que es la recomendación, pues es una dieta rica en frutas, verduras, lácteos bajos en grasa, un bajo consumo de grasas saturadas. El llevar este plan de alimentación en específico se ha visto que lleva a una reducción aproximada entre el 8 y 14 milímetros de mercurio. El disminuir el consumo de sodio en la dieta a no más de 2.400 miligramos al día. Se ha visto una reducción de 2 a 8 milímetros de mercurio en la presión arterial. El cumplir con las recomendaciones de actividad física, que serían mínimo los 150 minutos a la semana de intensidad moderada, se ha visto una mejoría de 4 a 9 milímetros de mercurio en la presión arterial. Y el moderar el consumo de alcohol, limitando a no más de 2 copas para hombres y no más de 1 copa en mujeres, se ha visto una mejoría de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, nos vamos a enfocar en cuanto a la alimentación. El plan de alimentación DASH, por las siglas en inglés, pues es un enfoque dietético para detener la hipertensión. Este plan de alimentación lo que promueve es aumentar el consumo de frutas, verduras, lácteos bajos en grasas, cereales integrales, alimentos de origen animal bajos en grasas, oleaginosas, que son las semillas, y leguminosas. Y promueve disminuir o evitar el consumo de sodio, de grasas saturadas, disminuir el consumo de colesterol, de grasa total, de azúcar, de bebidas endulzadas y de bebidas alcohólicas. Entonces vamos a empezar por el sodio. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el sodio? Se encuentra pues en la sal de mesa, el bicarbonato de sodio y en muchos conservadores de alimentos. Los alimentos procesados pues son generalmente muy altos en sodio. ¿Por qué es recomendable llevar una dieta baja en sodio? Porque se ha visto que el restringir el sodio ayuda a mantener un nivel normal de presión arterial en la sangre y limita la retención de líquidos y la hinchazón. ¿Cuánto sodio se debe de consumir? Para niños se recomienda entre 500 a 2.000 miligramos de sodio al día y en adultos de 1.500 a 2.300 miligramos de sodio al día. Entonces, ahora con el nuevo etiquetado de los productos industrializados, pues ya nos vamos a dar cuenta que varios productos de los que compramos pues van a traer este sello que indica que tiene un exceso de sodio. Para que un producto se considere que tiene un exceso de sodio, se considera que por porción de 100 gramos en productos sólidos tenga más de 300 miligramos de sodio y en productos líquidos, en 100 mililitros de líquido, que tenga más de 45 miligramos. No escuchamos. ¿A partir de dónde? ¿A partir de dónde ya no escucharon? Es que se escucha entrecortado. Entonces, nos quedamos creo que en los 500 a 2. Ajá.
Entonces, bueno, esas son las recomendaciones del consumo de sodio en niños, entre 500 a 2000, y en adultos de 1500 a 2300 miligramos. ¿Sale? Y estas son cómo es que ahorita están clasificando si un producto industrializado tiene un exceso de sodio. Entonces, en una porción de 100 gramos que tenga más de 300 miligramos de sodio se considera un exceso, y en una porción de 100 mililitros que tenga más de 45 miligramos de sodio se considera un exceso. ¿Sí? Sí. Yes. O sea que con 100 gramos, cuando tengan esos hexágonos, con 100 gramos ya tendrían seguramente 300 miligramos. Sí, o sea, lo que también tenemos que entender es que pues nos tenemos que fijar en cuál es la porción que yo voy a consumir, ¿no? O sea, porque hay productos en donde pues yo no me voy a comer los 100 gramos de producto, entonces pues tal vez no estoy comiendo un exceso de sodio, porque yo de toda la bolsa me voy a comer 25 gramos, no 100. Y ahí a lo mejor les es más fácil, compañeras, de 500 a 2000 gramos, pues son 2 gramos, porque ahí se escucha como que mucho. Y abajo, máximo hasta adultos de 1500 a 2300 miligramos al día, o sea, 2.3, ¿sí? Gramos. Porque así como que se ve que es mucha cantidad, pero en realidad solamente son 3 gramos, pues es casi que la pizquita. Una persona con hipertensión Pero que vea esto es, o sea, no es de sal, es de sodio. Ajá, de sodio, porque la sal, bueno, hay varias cosas que tienen sodio, no solamente la sal, no solo la sal de mesa. Exacto. ¿Sí? Por eso hay muchos productos, por ejemplo, yo que estoy peleada con la leche nido, tiene mucho sodio, pero si ustedes ven en los ingredientes, no dice así sal de mesa, ¿no? Sino que tiene varios componentes que también tienen sodio. Entonces, pues normalmente en productos enlatados, embutidos o los que ¿cómo se llama? Las conservas como en salmuera, los refrescos. Estos productos normalmente tienen un elevado aporte de sodio. Entonces, algunas recomendaciones para disminuir el consumo de sodio es, pues, primero, quitar el salero de la mesa. O sea, utilizar la cantidad de sal necesaria nada más para darle un poco de sabor a los alimentos, pero luego hay muchas personas que antes de probar la comida ya le están echando sal, sin siquiera saber si le hace falta o no. Entonces, pues una de las recomendaciones es quitar el salero de la mesa. Incluso en muchos restaurantes empezaron a hacer eso, ya no ponían saleros en la mesa. Otra recomendación, pues, es aprender a leer las etiquetas, ¿no? Cuando un producto dice que es muy bajo en sodio, debe de aportar menos de 35 miligramos por porción. Y para que sea bajo en sodio, debe de aportar menos de 140 miligramos por porción. Entonces, yo también es importante que cheque, pues, cuánto es la porción que yo voy a consumir. Porque, pues, tal vez dice que aporta menos de 140 miligramos una porción, pero yo me voy a comer 3 porciones. Entonces, pues, bueno, tal vez ya estoy comiendo más sodio del que estoy pensando. Y pues bueno, algunas formas o, ¿no? Que leamos los ingredientes y que podamos ver que tienen sodio, pues es alignato sódico, que se encuentra principalmente en los helados, benzoato sódico, que lo presentan principalmente jugos o néctares de frutas o salsas o mermeladas, el bicarbonato de sodio, que se encuentra en harinas, sopa de tomate, el caseinato de sodio en helados o productos congelados,
¿no? Entonces, hay muchas formas en las que puede en los ingredientes decir que tiene sodio y tal vez pues nosotros no lo identificamos. Entonces, pues es importante aprender las diferentes formas en las que puede presentarse, ¿no? Sí, acá los que tenemos típicos, pues ya saben, el ricopollo, el Nor Suiza, Ajá. ¿cómo se llama? Creo que esos. Pero los demás no. Bueno, y los jugos, ven que como el Boeing, como el Sí, Valle. o sea, por ejemplo, los cubitos de caldo o el Nor Suiza, si nosotros leemos los ingredientes, vamos a encontrar que tienen glutamato monosódico. Por eso son tan altos en sodio. Pues de los otros productos, pues casi no se consumen por acá, pero el Nor Suiza, por ejemplo, pues sí, hay mucha gente que lo usa a diario. ¿No? Entonces, pues sí, ese es muy elevado en sodio, entonces, pues sí, nada más se debe de utilizar, pero con moderación. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con los siguientes productos, con salsas y condimentos. Entonces, en lugar de utilizar el Nor Suiza, pues podemos utilizar especias como pimienta, azafrán, canela, hierbas aromáticas como albahaca, comino, orégano, laurel, romero, ácidos como el limón, vinagre, aliáceos como el, el ajo, la cebolla. Debemos de tener cuidado con el consumo de alimentos congelados y enlatados porque por los medios de conservación, pues normalmente tienden a tener pues un mayor aporte de sodio y las carnes ahumadas, curadas o embutidos. De las grasas, ¿cuáles son las grasas que debemos de evitar? Son las grasas saturadas y las grasas trans. El evitar el consumo de estos dos tipos de grasa disminuye el riesgo de presentar eventos cerebrovasculares y de infartos. Entonces, las grasas saturadas, pues normalmente o se encuentran principalmente en alimentos de origen animal, cortes de carne como muy grasosos, los productos lácteos que son enteros, la crema, la manteca, y de origen vegetal, el aceite de palma o de coco es muy alto en grasa saturada. Entonces, esta no es una grasa recomendable para nuestro corazón. Las grasas trans se encuentran en todos los alimentos que utilizan aceite hidrogenado, entonces es importante leer las etiquetas, pero normalmente se encuentran en alimentos fritos, galletas, alimentos horneados con margarina y grasa o cuando se recalienta el aceite, ¿no? Ahí es cuando se convierte en una grasa trans, entonces pues no sé, cuando yo pongo a freír algo y ese aceite se está recalentando, pues ese aceite o esa grasa es una grasa no saludable para nuestro corazón. ¿Cuáles son las grasas que sí son recomendables para nuestro corazón? Las grasas que no son saturadas, que las encontramos en los aceites vegetales como el aceite de canola, de oliva, de girasol, de maíz, de aguacate, el aguacate, las semillas como las nueces, las almendras, las avellanas, los pistaches y el omega 3, ¿no? Que lo encontramos en pescados de aguas frías como el salmón, el atún, las sardinas, el verdel, la caballa, el arenque, la linaza, la chía, en nueces y aceites vegetales como el de linaza o de soya. Esos sí son grasas saludables para nuestro corazón. Entonces, pues preferir el consumo de estos dos tipos de grasa y evitar el consumo de estas dos de arriba. El alcohol, ¿no? Entonces, ese lo mencionamos igual también, como se ha visto que el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo para presentar hipertensión y se ha visto que entre el 5 al 7% de los casos de hipertensión son resultado de un consumo excesivo de alcohol.
Entonces, una cantidad de 3 copas al día, que son más o menos 85 gramos de alcohol, es el umbral para elevar la presión arterial y se asocia con un aumento de 3 milímetros de mercurio de presión. Entonces, la recomendación es para hombres 2 copas o menos al día y para mujeres 1 copa o menos. 1 copa equivale a, por ejemplo, 350 mililitros de cerveza o 100 mililitros de vino o 55 mililitros de bebidas destiladas como whisky, tequila, mezcal. Entonces, en la dieta DASH, ¿cuáles son las recomendaciones de porciones de alimentos que debemos de consumir? Estas recomendaciones tenemos que aclarar que están dadas o están basadas para una dieta de 2000 kilocalorías. Las recomendaciones de porciones van a variar dependiendo de las necesidades, de los requerimientos que tenga cada persona. Entonces, seguir la dieta DASH no va a ser igual para todos, o sea, no todos tenemos que consumir esta misma cantidad de porciones, pero pues normalmente se maneja así la recomendación, ¿no? Para darnos una idea de cómo una dieta de 2000 kilocalorías podría cubrir con estas recomendaciones de la dieta DASH, ¿no? Pero, repito, o sea, va a depender de los requerimientos de cada persona y de las necesidades de cada persona. Pero bueno, normalmente para una dieta basada en 2000 kilocalorías, se recomienda consumir de 6 a 8 porciones de cereales, de 4 a 5 porciones de verduras al día, de 4 a 5 porciones de fruta al día, de 2 a 3 porciones de lácteos bajos en grasa, de 4 a 5 porciones a la semana de nueces, semillas oleaginosas, menos de 6 porciones al día de carne, pollo o pescado, menos de 5 porciones a la semana de azúcares y de 2 a 3 porciones al día de grasas y aceites. ¿Sale? Entonces, pues si nos fijamos, como ya habíamos mencionado, pues es una dieta que promueve un elevado consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales y de semillas y de lácteos bajos en grasa, y pues estos los limita. Los alimentos de origen animal, las azúcares y las grasas. Se ha visto que hay ciertos nutrimentos en específico que son benéficos para la presión arterial o para controlar la presión arterial. Entonces, dentro de esta misma dieta DASH se recomienda pues cubrir con cierta cantidad de nutrimentos que normalmente pues por su alto consumo de frutas y verduras, de cereales integrales, ya se va a cubrir con el requerimiento. O sea, no se necesita de utilizar un suplemento para cubrir con el requerimiento de estos nutrimentos. Pero bueno, estos nutrimentos específicos son el potasio, que se recomienda cubrir 4.7 gramos al día, y pues los encontramos en estos alimentos como las espinacas, las acelgas, los frijoles, los cacahuates, las nueces, el plátano, el aguacate, la alcachofa, el durazno, la ciruela, la papa, el camote, la calabaza, el higo, el jitomate. El calcio, que la recomendación es cubrir de 1000 a 2000 miligramos al día. Principalmente, pues, el mayor aporte de calcio en nuestra dieta, pues, es proveniente de los alimentos o de los lácteos bajos en grasa, como leche, yogurt, quesos bajos en grasa, como el queso panela, el queso cottage, pero pues también lo podemos encontrar en fuentes vegetales como el brócoli, las espinacas, los ejotes, las nueces, las leguminosas, los frijoles, garbanzos, en las sardinas y en las tortillas nixtamalizadas. El magnesio se recomienda más de 500 miligramos al día, y lo podemos encontrar igual en las espinacas, en las papas, en las almendras,
en el arroz, en la avena, en la linaza, en las semillas de girasol, en el aguacate, en el brócoli, en el cacao. Y de fibra se recomienda un consumo mayor a 30 gramos al día, que pues principalmente se encuentra en todas las frutas y verduras, en los cereales integrales y en las leguminosas. Entonces, si se fijan, pues varios de estos nutrimentos, pues no sé, no podemos encontrar varios en un mismo alimento, ¿no? Entonces, no sé, el calcio y el magnesio, pues aquí se repite, ¿no? El brócoli, las espinacas, tienen potasio, calcio y magnesio y pues también tienen fibra, ¿no? Entonces, si llevamos una dieta variada, en donde incluyamos una gran variedad de frutas y de verduras, pues vamos a estar seguramente cubriendo con nuestro requerimiento de estos nutrimentos, ¿no? Sin necesidad de tener que tomar un suplemento. Entonces, bueno, ya pasando a la actividad física, ya vimos todo lo que es en relación a la alimentación. De la actividad física, ¿cuáles son los beneficios y las recomendaciones de hacer? Si una persona con hipertensión puede o no hacer actividad física o cuáles serían las indicaciones de ejercicio que pudiera hacer. Entonces, primero que nada, tenemos que entender que hacer actividad física sí tiene beneficios para las personas que tienen hipertensión. Se ha visto que después de 30 a 45 minutos de ejercicio dinámico moderado en personas con hipertensión puede haber una disminución del 10 a 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica en las primeras 1 a 3 horas después del ejercicio, ¿no? Y también se ha visto que disminuye la presión arterial ambulatoria hasta 3 milímetros de mercurio. Entonces, pues bueno, sí tiene beneficios, pero hay recomendaciones específicas sobre cuánto ejercicio hacer, el tipo de ejercicio, y también vamos a ver que existen algunas contraindicaciones para hacer algunos ejercicios o cuando una persona no debería de hacer ejercicio, ¿sale? Entonces, cuando se tiene hipertensión en etapa 1, se debe de iniciar con actividades a intensidades bajas o moderadas. Se recomienda un ejercicio aeróbico la mayoría de los días de la semana, entre 30 a 60 minutos, a una intensidad de nuestra frecuencia cardíaca entre el 40 y el 59%. Y la recomendación de ser posible es que se haga en 3 sesiones de 10 minutos o 2 sesiones de 5 minutos, ya que si se fijan, el efecto inmediato que tiene el ejercicio sobre la presión, pues es corto, o sea, puede durar de 1 a 3 horas. Y eso va a depender de qué tan respondedor es la persona. Entonces, el hacer por sesiones o varias sesiones al día, pues ayuda a que la presión se mantenga estable durante todo el día. En cuanto a ejercicios de fortalecimiento, se recomienda de 2 a 3 días a la semana trabajar cada grupo muscular. Esto es igual para las personas pues que no tienen hipertensión. En hipertensión etapa 2, pues sí se va a requerir hacer un estudio antes de iniciar una prueba de esfuerzo, antes de iniciar con una rutina de ejercicio de intensidad pues moderada o elevada. ¿Cuáles son las contraindicaciones para hacer ejercicio aeróbico? Si la persona tiene una presión arterial por arriba de 220/110, no debe de hacer ejercicio. Y para ejercicios de fuerza, si se tiene una presión por arriba de 180/100, no se debe de hacer o se debe de evitar hacer ejercicio. Pacientes que tienen retinopatía, o sea que ya tienen daño en ojos, en retina, deben de evitar hacer ejercicios de alta intensidad. Siempre se debe de preguntar al médico qué tipo de ejercicios puede hacer.
Y bueno, en cuanto a precauciones, se debe considerar que los pacientes que usan diuréticos, pues esto puede alterar su hidratación, entonces deben de poner especial atención en la hidratación. Y en cuanto a ejercicios de fuerza, normalmente los ejercicios de fuerza pueden elevar la presión arterial si no se hacen de manera correcta, entonces se debe de evitar llegar a la fatiga muscular, o sea, a ya no poder hacer las repeticiones o las series que se tienen estipuladas. Evitar la maniobra de Valsalva, que es cuando estamos tratando de hacer como de pujar, pero sin sacar aire. No sé, cuando estamos cargando un peso muy pesado, que no sé si han visto como a alguien cargando pesas o cuando hacen los levantamientos olímpicos, cuando se ve que están tratando de sacar aire, pero no lo están sacando, o sea, como que nada más están empujando y le hacen así. Eso es la maniobra de Valsalva y eso hace que se eleve la presión arterial. También se debe de evitar hacer ejercicios que coloquen la cabeza por debajo del tronco. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las abdominales, en donde están como en un banco inclinado, en donde mi cabeza va por debajo de mi tronco y subo. Eso se debería de evitar. Y considerar que en el control de la presión arterial, pues cambios recientes en los medicamentos o si existe presencia de alguna otra comorbilidad, además de la hipertensión. Entonces, todo eso se debe de considerar antes de indicar, pues, realizar actividad física a una persona que tiene hipertensión. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo que quisieran que detalláramos más a fondo. Compañeras, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, compañeras? ¿Algún comentario? Si una persona que se desvela también indica que suba la presión durante el día. Aquí pregunta el compañero Don Boni que si el desvelo provoca que se eleve la presión. Sí puede elevar la presión, el no tener un No, buen... no escuchamos. Que sí puede elevar la presión arterial el no tener un buen descanso. No escuchamos. Pues no sé qué hacer. A lo mejor súbele el volumen a tu compu, Isa. Pues es que pues ya Yo está sí todo te el escucho. volumen. No sé si ahí ya me escuchan. Yo sí le escucho bien, ¿eh? Ya. Yo también. No, otra ¿Ahí vez. me escuchan? Es por el internet, ¿verdad? Parece que es nuestro internet. O se lo escribes en Si el quieres chat. escribir la respuesta en el chat y la leo porque no escucha. Voy, déjame, me salgo de aquí. Ajá, pero como lo que... Bueno, ya te estábamos escuchando, Mari Carmen, perdón. ¿A mí? ¿Ya? Digo, Isabel. Ah, o sea No. que sí el no tener un buen descanso puede alterar la presión arterial. Oh. No, creo que sí. Mejor escríbeselo, Cita. Porque justo cuando empieza a contestar. Sí, puede alterar la presión arterial al no tener un buen descanso. Acuérdese que cuando nos desvelamos también pasa con el azúcar, ¿no? Se liberan estas hormonas contrarreguladoras que provocan que, pues que podamos estar alertas, aumente el cortisol, aumente la glucosa y aumente la presión.
¿Algún otro comentario, compañeras, o alguna otra duda? No. Sí notaron que también para la presión hay una indicación en donde no podemos recomendar actividad física, ¿verdad? Esa la tenemos que saber también porque puede ser que encontremos personas que estén teniendo esos niveles de presión. ¿Quién lo sabe? 150, 100, 150, 100, ya no puede ser un ejercicio. Tal vez caminar. Sí. Cuando una persona tiene más de 180, 100, ¿y va tanto? ¿Se corre mucho riesgo? Sí. También quería comentarles yo que ya también se sabe que la presión que nos va a ayudar a clasificar, hay personas que pueden tener, por ejemplo, 120, pero tengan 99, 120, 99. Entonces, esas personas también son hipertensas. Ajá, aunque el 120 no entre en la clasificación de hipertensión, ya se sabe que para muchos de nosotras es más peligroso la presión diastólica elevada que la sistólica. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, siempre manejo presión baja de 170, 70. ¿Está normal? 120, ¿ya es presión alta? No. ¿Es normal? Es normal. ¿Algún otro comentario a la liga? Cuando una persona maneja de 80 a 50, no pasa nada. Otra pregunta. La presión de alcohol en el día, de manera es 350. De hecho, creo que perdimos a las compañeras, ¿verdad? Porque perdón, don Pani. Están. Sí, sí, pero no estoy. Ajá. Sí. No nos escuchan, ¿verdad? No, sí. Bueno, No, porque están congeladas. Me voy a salir de acá para que te... Nosotros sí las vemos y las escuchamos. Hola, ¿nos escuchan? Se va a conectar Leo. A ver si yo estoy mejor. A ver, ¿me oyen? Sí. Igual entonces me desconecto acá para... Voy a salir de acá yo. Perdón, vamos a cambiar, a ver, a lo mejor esta va más rápida. Vamos a ver. Ya les había saludado, ¿verdad? No, otra vez se congeló. No, estamos bien, se los veo. Bueno, entonces... Perdón, ya estábamos aquí. Estábamos en un comentario de Bonnie. Sí, es en relación a... ¿Se escuchan a Bonnie? No Muy lejos. Lejos, entonces un poquito cada un poco. Es en relación a la porción de alcohol. Y nosotros aquí en PASTI, bueno, yo digo nosotros, las compañeras de cooperativa PASTI han hecho las alcoholaturas. Y en algún momento ha estado a discusión de que si puedes tomar la alcoholatura o no, porque tiene alcohol. Aunque tenga... ¿Hipertensión? Sí, la presión alta. Sí. Aunque tenga las propiedades de las plantas curativas de acá, como son la hoja de zapote blanco, maracuyá, aquí no sé.
Bueno, fundamentalmente esas dos plantas, pero la discusión es que con un doctor es que no puedes tomar la alcoholatura, aunque tenga las propiedades de estas plantas que controlan la presión arterial, pero que no se debe tomar porque llevan alcohol, las alcoholaturas, claro. Entonces, ¿cuál es su opinión de ustedes sobre eso? Si es correcto o es incorrecto. Pues es que yo creo que aunque, o sea, aunque las plantas que tenga ayuden a controlar la presión, pues digamos que o sea, está lo que lo controla y hay una que lo empeora. Entonces, ¿qué tanto beneficio vas a obtener o cuál va a ser, o sea, cuál va a tener mayor papel, la que controla la presión o la que la descontrola? Pues no sabemos. Entonces, pues la recomendación va a seguir siendo la misma, o sea, no tomar más de 2 copas de alcohol al día, aunque Sí, tenga las otras plantas medicinales que ayuden a controlar la presión. sí, que aquí difícil, o sea, digamos, la colatura son que 10 gotas, ¿no? O sea, difícilmente se van a tomar 2 copas de alcoholatura, Ajá. o como si fuera un yolispa, ¿no? Una cosa así. Básicamente es una tintura, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que ahí sí la alcoholatura no afectaría el contenido de alcohol, dado que es bien poquito. ¿Con qué la preparan? ¿Con qué tipo de alcohol? Con aguardiente, supongo, ¿no? No, con alcohol. Con aguardiente y son 10 gotas, ¿no? Por toma, pienso. Si son por toma, son 10 gotas y es alcohol de caña. Aguardiente, pues, ¿no? 22 grados. 22 grados. Son 10 gotas por toma, realmente es muy, muy poca. Digamos, no llegaría ni a media copa, ¿no? No, 10 gotas es muy poquita cantidad. Yo creo que ni una onza, ¿no? Ajá. No. Ni una La onza porción es. para alcoholes destilados era de 50 mililitros, o sea, un caballito. Sí, no, difícilmente. No. Un cuartito menos de un cuartito de taza, por ejemplo, de alcohol. Sí, el frasquito es del más chiquito que un caballito y dura bastante tiempo, ¿no? 20 gotas apenas es 1 mililitro. Bueno, gracias. De nada. ¿Algún otro comentario, compañeras? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta, no, creo que debí de recordar mis estudios de secundaria, pero se me olvidó cuál es la diferencia entre kilocaloría y los miligramos de hidratos de carbono. Porque entiendo que la sesión pasada hablamos la balanceo de dieta en función de gramos de hidratos de carbono, ¿no? Sí. La kilocaloría es una unidad de energía y son o sea, es la energía que te, o sea, que te aporta. No sé, víveres, comida, ropa, entre otras cosas. Ay, ¿qué pasa? Ya no supe. Discúlpeme, fue sin querer, no sabía que tenía el micrófono abierto. Perdón. Entonces digo que las kilocalorías o sea, es una unidad de energía, ¿no? ¿Cuánta energía te aporta un alimento, un macronutrimento? Los gramos de hidratos de carbono, por ejemplo, 1 gramo de hidrato de carbono te aporta 4 calorías. Ok. Y ahí también en las kilocalorías, por supuesto, entran las grasas, ¿no? Sí, o sea, ahí, por ejemplo, 1 gramo de grasas te aportan 9 calorías. Ok. Y entonces, pero lo que entiendo es que entonces este es otro enfoque más de balanceo de alimentos, ¿no? Porque, digamos, los hidratos de carbono aportan kilocalorías y la vez pasada hicimos el balance en función de hidratos de carbono. En esta ocasión lo haremos, digamos, también tendremos este enfoque para el tema de hipertensión arterial en base a kilocalorías, que implica también las grasas, ¿no? Aquí sí entra ya la grasa. Sí, es que en la sesión pasada lo que vimos fue, o sea, lo que aprendimos fue a contar los gramos de hidratos de carbono que tiene tu plan de alimentación. Correcto. Los alimentos que tienen hidratos de carbono son
los que te suben la glucosa en la sangre, o sea, son los que favorecen, digamos, los niveles altos de glucosa, y la recomendación es no comer más de 60 o 75 gramos de hidratos de carbono en cada tiempo de comida para prevenir desarrollar diabetes, ¿no? Quienes son susceptibles. Entonces, eso es en relación, o sea, los gramos de hidratos de carbono lo que te suben son los niveles de glucosa en la sangre. Y la energía, que es lo que se mide en calorías o en kilocalorías, es lo que Isa les está explicando ahora. La energía de la dieta, por ejemplo, una fruta, una manzana, tiene 15 gramos de hidratos de carbono, pero tiene 60 kilocalorías, por ejemplo. O sea, aporta a tu dieta 60 kilocalorías y 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, también hay que hacer una suma de las calorías que cada quien consume en el día para saber si está consumiendo dentro de lo que es recomendable o se está excediendo, o al contrario, está comiendo menos. Sí, pero por ejemplo, un embutido puede no aportarme hidratos de carbono, pero seguro sí va a aportar bastantes kilocalorías, ¿no? Exacto. Y respecto de las personas con y sodio. Exacto. Al aspecto de personas que además de diabetes tengan hipertensión, esto ya juega entonces. Exacto. Exacto. Es la parte en donde se tiene que personalizar mucho las recomendaciones dependiendo de cada caso, ¿no? Porque a lo mejor igual a una persona que no tiene diabetes, pues no tienes que hacerle el conteo de hidratos de carbono, pero una persona que sí tiene hipertensión, sí le tienes que hacer un conteo de sodio o de grasas saturadas para no favorecer que siga incrementando la presión. Por eso ahora sí que se tiene que hacer un traje a la medida para cada persona. O el problema que tal vez alguien tiene diabetes, hipertensión y obesidad, y entonces pues se tiene que hacer una combinación de todos los ajustes. Un plan, o sea, que sea restrictivo en calorías para crear el déficit de calorías para disminuir el peso, un plan controlando la cantidad de hidratos de carbono para pues mejorar la glucosa, y controlando el sodio y las grasas para mejorar la hipertensión. Sí, hay como recomendaciones que son generales, que aplican a todos, pues, a la comunidad en general. Y cuando tú encuentras a alguien que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, muy probablemente, no es obligatorio, pero muy probablemente también tenga hipertensión, y a lo mejor también tenga predisposición a diabetes. Y si no lo tiene, no le viene mal cuidar su consumo de sal, cuidar su consumo de azúcar, cuidar su consumo de grasas saturadas, ¿no? Por supuesto, de energía, pues para no generar una ganancia mayor de peso, ¿no? Entonces, normalmente todas estas enfermedades pues vienen asociadas, vienen juntas, y puede ser que la persona no lo sepa, a lo mejor solamente se ve con sobrepeso o solamente sabemos que tiene obesidad, pero él no sabe que tiene además hipertensión y que además tiene diabetes. Como les hemos comentado, son como enfermedades que no duelen. La hipertensión todavía te da un poco de más síntomas. La diabetes también te da síntomas, pero a veces no les dan importancia o no los toman en cuenta. O los síntomas ya se presentan cuando ya está muy descontrolada la enfermedad. Exacto. Entonces, como que no se trata de inicio cuando apenas se está presentando, sino que ya se trata o se diagnostica ya que está muy avanzada la enfermedad o ya que está muy descontrolada. Exacto. Ya pasaron 5 años, por ejemplo, y la persona ya tiene hipertensión y ya tiene diabetes, ¿no? Y no se había dado cuenta, no lo sabía, porque los síntomas no eran, o no les había hecho mucho caso, o no eran lo suficientemente evidentes como para cuidarse, ¿no? No es que te salgan ronchas en la piel o que tengas, no sé, fiebre, por ejemplo. La hipertensión no te da fiebre. Entonces el cuerpo como que ni se da cuenta que está enfermo, ¿no? La diabetes pues tampoco te da fiebre, no te salen ronchas. ¿Me explico? Entonces es más difícil detectarlas, por eso es importante
el control, ¿no? Y hacer estas evaluaciones, sobre todo en las personas después de los 40 años, ¿no? En el caso de la diabetes y en el caso de la hipertensión, en los hombres es más frecuente que en las mujeres, ¿no? Ok. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Seguras? Ya parece que no tienen comentarios los compañeros. Creo que vamos bien. Muy bien, pues creo que aquí se agotaron las dudas. Muy bien, pues si no tienen otras dudas de sesiones anteriores, pudieron hacer su evaluación, la que les enviamos antes de la sesión, que la puedan hacer ahorita otra vez después de la sesión, para que veamos si se les resolvió el tema, las dudas que tenían presentes, ¿no? ¿Qué hicieron las evaluaciones? Bueno, la evaluación, compañera. Igual, si las revisan las preguntas que me están sucediendo claras, cualquiera que no hayan contestado o que miren dudas para que sepamos que... Pues nos toca tiempo de evaluación. Sí, hay que hacer las evaluaciones de, ¿cómo se llama? De las que les enviamos, para ver qué también, o qué dudas les quedan todavía, para ver si se las podemos resolver antes de que nos despidamos. Perfecto. Entonces, nos damos unos, ¿qué? 10 minutos. 5 o 10 minutos, ajá. Perfecto. ¿Ustedes ya han terminado? Entonces 5 minutos. ¿Ustedes también ya? A mí sí me gustaría que nos explicaran bien, porque, bueno, a mí sí se me dificulta lo de los carbohidratos, las frutas de diferentes. A lo mejor sí me toca ir a investigar, pero me gustaría que nos explicaran. Pues ahorita le podemos... Ahorita la deprimimos. Solamente que tenemos se la voy a mandar ahí ahorita. Para que la suprima. Es alguien que además tiene diabetes y hipertensión. Tiene pesada, ¿no? Sí. Porque las venas más pequeñas y la sangre más pesada. El problema con la diabetes es que lastima como los pequeños vasos y eso también lastima la hipertensión. Los capilares más pequeños. Nos avisan cuando vayan acabando con la evaluación. Si alguna pregunta no está clara la respuesta. Solo nos falta como 5 minutillos, como 3 minutillos para el próximo. Ajá.
¿Ya terminamos, compañeras? Alcancé a escuchar una duda que tienen de la fruta, pero no escuché bien. ¿Quieres compartirla? Tu duda mientras van acabando las compañeras. Sí, me van quedando dudas, por ejemplo, se me dificulta en cuántos carbohidratos, digamos, en frutas, en tortillas, sí ya se me quedó, en pan tostado, pero en otras frutas, diferentes frutas que consumen en la región. Todas las frutas tienen, le contamos 15 gramos de hidratos de carbono, pero depende de la fruta el tamaño de la porción. Si, por ejemplo, es manzana, es una pieza de manzana tiene 15 gramos de hidratos de carbono. Una taza de papaya, por ejemplo, también tiene 15 gramos de hidratos de carbono. O 18 piezas de uvas, por ejemplo. Entonces, yo lo que les decía es que no importa la fruta que sea, todas tienen hidratos de carbono. Hay unas que son más rápidas que otras porque tienen más fibra o menos fibra. Si tú tomas jugo, por ejemplo, jugo de naranja, pues el jugo ya no tiene fibra. Entonces el jugo se absorbe muy rápido. Pero el jugo de 2 naranjas, por ejemplo, que es más o menos medio vasito de jugo, ese tiene también 15 gramos de hidratos de carbono. Si te tomas un vasito de jugo de naranja, a lo mejor está hecho con 4 naranjas. Entonces, no tiene fibra y tiene 30 gramos de hidratos de carbono, porque el vaso completo de jugo es el doble. Son como dos equivalentes. Contaría medio vaso, 15 gramos, y el otro medio vaso, 15 gramos. Las fresas, por ejemplo, una taza de fresas tiene 15 gramos de hidratos de carbono, pero son muy lentas, de absorción muy lenta, porque la fresa tiene mucha fibra. Entonces, digamos que todo va por 15, la diferencia es cuánta parte de la fruta hacemos 15. Exacto, el plátano, por ejemplo, media pieza de plátano tiene 15 gramos. El plátano completo tiene 30 gramos, o sea, la porción o la ración del plátano, el equivalente a 15 gramos es media pieza de plátano. Eso no quiere decir que te tengas que comer solamente medio plátano. Te puedes comer el plátano completo y cuenta 30 gramos de hidratos de carbono. De los 75 que tienes para el desayuno, te comes un plátano completo, te comes 30, por ejemplo, ya nada más te quedan 45 para 3 tortillas, vamos a suponer. 3 tortillas son 45 y un plátano entero son 30 gramos. Entonces ahí ya tienes 75 gramos en 3 tortillas y en un plátano entero, que es el equivalente a 2 raciones de fruta. O lo puedes dejar en la colación, el plátano,
Ajá. Y el 30 de la colación. Exacto. En la colación tienes, por ejemplo, 20 de frijoles, que es media taza de frijoles, y escoges 3 tortillas, que son 45. Ahí ya tienes 45 y 20, serían 65. Te puedes tomar una leche, una taza de leche, por ejemplo, o puedes escoger alguna fruta, ¿no? Que te pases un poquito, no importa, no tienen que ser 75 así, o que comas un poquito menos, ¿no? Entonces, una fruta, media taza de frijoles y 3 tortillas van perfecto en un desayuno, pero ahí sí habría que ponerle huevito con jamón o algo que tenga proteína para equilibrar, y un poquito de aceite, por ejemplo, una cucharadita de aceite para preparar los huevos, no manteca en este caso, ¿no? Unos huevos a la mexicana, por ejemplo, o unos huevos estrellados en salsa de jitomate, en salsa ranchera, en la salsa de algún chile, 3 tortillas, tus frijoles y tu fruta. Tienes y luego el plátano lo puedes tomar de colación. ¿Sí? ¿Preguntas? Sugeríamos con Mariana si se pueden leer las preguntas y compartir las reflexiones que salen de la evaluación, pues. Sí, claro. ¿Cómo ven? ¿Les parece? A ver, ¿quién nos ayuda con la primera pregunta? A ver, repita. ¿Cuál es la clasificación de hipertensión etapa 1 en adultos? La hipertensión etapa 1 en adultos es 100, perdón, ¿te escuché bien? 135 sobre 88. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿Todos bien? Dicen que todos están mal, dicen las compañeras, ¿verdad? Etapa 1, 135 sobre 88. ¿Sí? Ya quien tenga arriba de esos niveles ya está, ya se consideraría un poco, bueno, un primer nivel de hipertensión, entiendo, ¿no? Segunda pregunta, ¿quién la tiene por ahí? A ver. ¿Qué se refiere a la posible esperar a medición de presión? Mi respuesta fue presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. ¿Sí? Y estuvo bien, ¿no? Está sistólica y diastólica. ¿Sí? Tercera pregunta. ¿Quién nos dice? A ver. Antes de tomar la medición de presión, el sujeto debería de permanecer sentado al menos 5 minutos. Yo le puse que sí. ¿Sí? Sí. Todos deben estar 5 minutos. Correcto. Si es correcto, bien. Cuarta pregunta. Rosario. A ver, Dori. ¿Cada cuánto se debe monitorear la presión de una persona sana? Yo cada 3 años. ¿Qué dicen los demás? ¿Cada 3 años? ¿La presión de una persona sana? ¿Sí? ¿En qué preguntamos? La que siga, no sé cuál va. Menciona al menos 3 factores de riesgo para padecer hipertensión: consumo excesivo de sal, lo que puse sedentarismo y diabetes. Consumo excesivo de sal, sedentarismo, diabetes, ¿alguien más? Antecedentes familiares. Está abierta, ¿no? Sí. ¿Qué más pusieron? Consumo de tabaco, alcohol, tabaco, epidemias, grasas, ¿no? Consumo de grasa. ¿Qué pregunta sigue? ¿Quién seguía? ¿Cuáles son los principales órganos que pueden dañar la hipertensión si no se controlan? El corazón, riñón, cerebro y órgano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda alguna pregunta más? Sí. A ver, adelante. Perfecto. Sí, adelante entonces. ¿Cuál es la cantidad de sodio que debes consumir un adulto al día? Yo le puse de 1.500 a 2.300 miligramos al día.
Okay. ¿Estamos bien? 1500 a 1500 gramos por día. La siguiente pregunta. ¿Quién falta? Lucy. Te pido el dedo. ¿Qué alimentos tiene un elevado aporte de sodio? Yo le puse enlatados, congelados y embutidos. Sí. Alimentos con alto contenido de sodio. ¿Sí? Sí, Misa. ¿Qué tipo de grasa es buena para el corazón? El omega 3. El omega 3. Es una grasa, pero grasa buena. ¿No? ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál vamos? La 10. La 10, la última. ¿Quién es la última pregunta? ¿Ustedes en todo eso participan? Ya, aquí ya todos ya. Carmen no participa. Sí. Vamos a ver quién es la última. Yo la puedo leer y alguien la contesta. Va. ¿Puede hacer ejercicio una persona con hipertensión? Sí, pero debe tomar en cuenta ciertas recomendaciones y precauciones. Ok. ¿Tenemos alguna duda que queramos revisar? ¿No? Muy bien, pues aquí acabamos de ver los ejercicios y creo que todas tuvieron 10 o hicieron ahí trampa cuando empezaron a contestar. Se copiaron. Se copiaron. Oye, bueno, pues nos da mucho gusto que todas hayan sacado 10, que no tengan dudas. Ya saben que si tienen dudas nos las pueden preguntar. Nos vamos a reunir con ustedes el siguiente miércoles, que nos va a platicar Mariana sobre las dislipidemias. ¿Verdad, Mariana? Tenemos sesión sobre las dislipidemias. Y si tienen alguna duda en relación a la grasa saturada, que ya hemos estado hablando en todas las sesiones, podemos con mucho gusto apoyarlas. Y bueno, pues si no hay más dudas, nosotros nos despedimos y nos vemos el siguiente miércoles, que será ya nuestra última sesión. Gracias. Capacitación, y nos vamos a ver luego a las 3. Yo creo que ahí Adri les dará los avisos. Seguro. Perfecto. ¿Algo más, chicas? Adri, Mariana, ¿comentar algo? Perdón, sí. Comentarles que nos quede claro para la hipertensión, los dos factores de riesgo más importantes son los 3: sobrepeso, obesidad, tabaquismo y alcoholismo. Las personas que tienen hipertensión no deben de fumar y no deben de tomar nada. Solamente como esos los más importantes. Y cuidar su consumo de sodio, por supuesto. Sí. Sí, a mí me queda claro que una cosa es cuidar a alguien por diabetes y otra es por cuidarlo además, otro cuidarlo por hipertensión y otro es cuidarlo por diabetes e hipertensión. Exacto. Sí, decía Mariana que es como si la vena se hiciera más delgadita y la sangre más pesada. Sí, se complica todo. Exacto, así es. Bueno, pues si no, entonces les agradecemos muchísimo por el tiempo y las charlas, bueno, por todas. Qué lástima que llevamos por la última. Nos falta la de Mariana y ya con eso, bueno, cerramos este ciclo de capacitación. Muchas gracias. Bueno. De nada. Pórtense bien. Bye. Bye, Lalo. Hacemos caso, nos portaremos bien. Bye, Leo. Adiós, Mariana. Adiós, chicos. Adiós. Bye, bye. Adiós. Bye.